Elías no tenía el poder para controlar la naturaleza. Elías tenía un Dios que tenía el poder de controlar a la naturaleza. Elías tenía un Dios que lo había tomado para hacer algo, su instrumento en la tierra. Si Dios no hubiese escogido a Elías para hacer las obras que Elías hizo, entonces, aleluya, nunca hubiéramos visto Elías obrar de la manera que obró. Si Dios no hubiese tomado a Elías como un instrumento para mostrar su gloria. Y por eso tenemos que entender lo que revela el apóstol Santiago, que dice, aleluya, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre normal igual que usted y que yo. Pero ese hombre Dios lo escogió con un plan sobrenatural. Y el mismo Elías que vemos que desafía a los comandantes cuando van y le dicen, aleluya, que venga, que lo están llamando, y hace que descienda fuego del cielo. Es el mismo Elías que sale corriendo cuando Jezabel lo desafía. Aleluya, el mismo Elías que usted ve, aleluya, que parece alguien temible, alguien que no le teme a nada. Es el mismo Elías que sale huyendo, aleluya, cuando una mujer realiza un decreto en su contra. ¿Sabe por qué? Porque ese Elías era un ser humano normal. Era un ser humano, por el nombre del Señor, que tenía miedo, que tenía temores, que tenía, aleluya, que sentía dolor, aleluya. Simplemente que Dios lo había escogido en un momento determinado para mostrar su gloria. El mismo caso lo vemos con Moisés. Moisés es un hombre que Dios llama desde la zarza, un llamado sobrenatural. Moisés es un hombre que ve a Dios hacer señales a través de él. Dios le dice, toca las aguas y las aguas se convierten en sangre. Aleluya, Dios, aleluya, le manda a orar por cosas y de repente hay grandes señales que acontecen. Y esto es algo muy poderoso, porque yo me imagino a los egipcios que veían a Moisés como un Dios. Ellos viendo cómo Moisés hacía estas obras. Aleluya, quizás ellos pensaban que Moisés era un Dios. Sin embargo, el mismo Moisés revelaba que lo que él hacía, no lo hacía por él, sino que cuando Moisés se identifica, él da a entender por quién está haciendo las obras. Él da a entender que lo que él está haciendo, lo está haciendo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Sin embargo, este Moisés que vemos, que tocaba el mar y el agua se convirtió en sangre, que en una ocasión tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente, ese es el Moisés que vemos indefenso frente al mar. Es el Moisés que ahora vemos que tiene que clamar a Dios porque no sabe qué hacer. En pocas palabras, aleluya, mucha gente puede confundirse con Moisés y viéndolo obrar y viendo hacer cuantas cosas, pensar que Moisés, aleluya, tenía habilidades sobrenaturales. No, Moisés era un ser humano normal. Solamente que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, cuando el Espíritu Santo lo guiaba a hacer una obra, Moisés solamente servía como instrumento de Dios para hacer lo que Dios quería hacer. Al fin y al cabo, la gloria no era de Moisés, la gloria era de Dios. Fue el mismo Dios que dijo, yo saqué a mi pueblo de Egipto con mano poderosa. Aleluya, fue la mano de Dios que operó a través de Moisés. Lo mismo pasaba con Sansón. Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, aleluya, Sansón tenía la capacidad de cargar cosas inmensas y de hacer cosas extraordinarias. Pero cuando Sansón se le fue la unción, yo creo que hasta un gato podía vencer a Sansón, porque no se trataba de Sansón. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender en este tiempo que estamos viviendo. Mucha gente con excusas, mucha gente con temores, con inseguridades, muchas personas que piensan que Dios no lo va a usar porque quizás usted no tiene la misma capacidad que tiene fulano, porque quizás usted no tiene las conexiones que fulano tiene. El problema es que nosotros hoy día estamos mal enfocados. Estamos viendo a los hombres y no estamos viendo al Dios que escoge a los hombres. Cuando vemos al Dios que escoge a los hombres, nos damos cuenta que si Dios escogió a Gedeón, ¿por qué Dios no me puede escoger a mí? Gedeón, un hombre que tenía miedo, un hombre, aleluya, que dudaba en su corazón de si Dios estaba o no con él. Un hombre igual que usted, igual que yo. Pero Dios lo escogió para una obra sobrenatural. Lo más importante, mi amado, es que Dios te escoja. Lo más importante es que tú tengas un llamado de Dios y que puedas fluir en la asignación que Dios te ha entregado. Y algo muy poderoso habla acerca de Juan el Bautista. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 3 que este Juan el Bautista estaba en el desierto y que en el desierto vino palabra de Jehová a Juan y Juan salió a predicar. Pero Juan no salió a predicar hasta que la palabra de Dios no vino sobre él. Y esto es algo muy interesante acerca de los profetas. Siempre que vemos a los profetas hablando y operando, la mayoría de los profetas menores en el Antiguo Testamento dice, y vino palabra de Jehová a Amós y este profetizó. Vino palabra de Jehová a Zacarías, vino palabra de Jehová a Malaquías, vino palabra de Jehová a Jonás. A todos ellos vino una palabra de Jehová. En pocas palabras, aunque ellos eran los que hablaban, no eran sus palabras.
Aunque ellos eran los que manifestaban el poder, no era su poder. Aunque ellos eran los que operaban, aleluya, para mostrar la mano de Dios, no era su mano, era Dios quien obraba a través de ellos. Si ellos salían sin esperar la mano de Dios, fracasaban. Si ellos salían sin esperar la palabra de Dios, iban a hablar falsas profecías. Y es lo que está pasando hoy día. La Biblia dice que vino palabra de Jehová a Juan en el desierto y Juan salió. Pero hay mucha gente que no esperan a que Dios le hable. Hay muchas personas que no esperan. Ellos piensan que ellos son los profetas, que ellos son los hombres de Dios, que ellos son los apóstoles, que ellos van a declarar cosas y las cosas van a suceder. Por eso usted vio muchas personas, muchos apóstoles en el coronavirus, declarando que el coronavirus se iba. Y aleluya, el coronavirus todavía está ahí. Cuando viene a ver, le dio a ellos también. Aleluya. Qué vergüenza, mis amados, para la iglesia. Muchos apóstoles diciendo que el coronavirus se iba. Usted sabe toda la gente que dijo eso. Usted sabe, y todavía siguen siendo profetas. Eso es lo que más me duele. Eso es lo que más me molesta. Todavía siguen teniendo el nombre de apóstoles. Mira, usted lo que dar una pela por hablador. A usted lo que hay que dar una pela por mentiroso. Oye, que el coronavirus, que ellos declaraban que el coronavirus se iba. Muchos dijeron que en tantos días se va. Muchos dijeron que en tantos meses se va. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron que su posición como hombres de Dios le dio la autoridad o la capacidad de hablar y hacer cosas por encima del Dios de ellos. Sí, siempre que usted, aleluya, siempre que usted no entiende que es Dios que obra a través de usted, usted cometerá el error que cometieron estos hombres. Declarar cosas que Dios no ha declarado. Decir cosas que Dios todavía no ha dicho. Hablar cosas y pensar que cosas van a suceder sin que Dios no quiera que suceda. Si Dios no lo llama a usted a hacer algo, no lo haga. Si Dios no le dice habla, no hables. Si Dios no te dice predica, aleluya, y habla a tal persona y dile que tal cosa le va a pasar, no se lo digas en la carne. Por eso es que estamos viendo tanto desastre en estos llamados profetas, aleluya, de hoy día, que tienen 50,000 profecías, se cumple una y siguen siendo profetas. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden que ellos de sí mismos tienen la capacidad de decir cosas y esperar que esas cosas sucedan. El único que puede hacer eso es Dios. El único que ha decidido usar a los hombres es Dios. El problema es que nadie quiere pagar el precio de esperar hasta que Dios le hable. No sabemos cuánto tiempo duró Juan en el desierto. Aleluya, quizás simplemente adorando a Dios, viviendo una vida en soledad para escuchar la voz de Dios. Pero cuando Juan escuchó la voz, fue cuando Juan salió. No sé cuánto tiempo quizá usted tiene buscando a Dios. No sé cuánto tiempo quizá usted tiene escondido, que nadie lo ve, que nadie lo conoce, que nadie lo escucha, que nadie sabe. Algo que usted es un ministro, que Dios ha puesto una palabra en usted. Pero lo más importante es que usted aprenda a esperar hasta que Dios lo envíe, hasta que Dios lo mande. Aleluya, cuando alguien ha sido enviado por Dios, es una persona que cargará una palabra diferente. Es una persona que cuando la gente lo vea, se va a confundir, porque va a decir, nosotros vivíamos al lado de él, no sabíamos que esa persona tenía tal llamado, tal ministerio. Sin embargo, aleluya, a Dios le encanta preparar sus hombres en el secreto. Aleluya, Dios le encanta, aleluya, obrar, aleluya, a veces en personas que los hombres nunca esperan que Dios lo haga. Y lo mismo que vemos en el profeta Eliseo. La Biblia enseña que el profeta Eliseo le había declarado una palabra, aleluya, a la tsunamita. Y dice que el hijo de la tsunamita había muerto. Cuando el hijo de la tsunamita muere, va donde el profeta. Y dice que va donde el profeta y él envía a Giesi. Y él llega y se tira a los pies del profeta. Y dice que el profeta le dice a Giesi, déjala. Ella está en amargura y todavía Dios no me ha revelado lo que ella tiene. Y eso me da a entender que el profeta Eliseo no era un insapiente. Por el hecho de que Dios le usara en revelación, no quiere decir que a él Dios todo se lo revelara. Por el hecho de que en un momento, dice la Biblia, que él vio, antes de que un joven llegara y tocara la puerta, ya él le había dicho a los ancianos, por ahí viene uno, aleluya, que es hijo de homicida. Es decir, este hombre tenía una revelación de Dios, pero eso no significaba que Dios siempre le estaba revelando. Él tenía que aprender primero, aleluya, a buscar cómo Dios podía enviar su revelación a él y a esperar a que Dios le enviara. Por eso en una ocasión dice la Biblia que él mandó a llamar un tañedor, porque en el momento quizás no tenía la respuesta que ellos querían. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde la gente piensa que yo como hombre de Dios siempre voy a tener lo que tú necesitas, siempre voy a tener una palabra profética para ti, siempre voy a tener una administración, por eso es que estamos viendo tanta mentira,
¿Por qué? Porque como la gente siempre espera que tú le digas una palabra profética, la gente siempre espera que Dios te use en profecía, la gente siempre espera que si tú eres un apóstol, Dios haga un milagro. Mis amados, no se trata del apóstol ni se trata del profeta, sino que se trata del Dios que tiene ese hombre. Se trata de Dios, y Dios ha decidido no usarlo en ese momento y quizás ha decidido usar a otra persona. Dios lo va a hacer. No se trata de los hombres, se trata de Dios. Y cuando entendemos que se trata de Dios, entonces podemos comprender que Dios puede usar a quien Él quiera y como Él quiera. Entonces podemos entender que Dios no tiene limitaciones para operar y para traer su propósito a la tierra. ¿Cuántas personas Dios los escogió que quizás no calificaban para ellos portar lo que tenían? ¿Cuántas personas Dios habla de ellos? Y cuando usted mira su historia, usted dice, pero ¿cómo es posible? La Biblia dice que cuando Jesús habló de Juan, Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no ha habido otro profeta como Juan. Yo digo, wow, pero óyeme, eso debió decirse de Elías, que no vio muerte. Un hombre que Dios mismo se lo llevó en un torbellino al cielo. O de Eliseo, algo que nadie pudo contrarrestar a Eliseo. A Eliseo nadie lo golpeó como a Micaías. A Eliseo nadie lo amenazó. Eliseo, en el nombre del Señor, tenía una unción. Ese hombre, con el nombre del Señor, y se lo podía relajar. Ese hombre, con el nombre del Señor, actuó muy diferente a los demás profetas. Sin embargo, Jesús dice que es Juan, aleluya, quien es el más grande de los profetas. Sin embargo, usted dice, pero ven acá, el más grande de los profetas fue el que menos profetizó. El más grande de los profetas fue aquel que, aleluya, fue decapitado por el rey Herodes. Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que el más grande de los profetas sea el que muera en manos de un rey malvado? El que muera, aleluya, simplemente por una petición, aleluya, de un cumpleaños en el nombre del Señor. Mira de qué forma murió el más grande de los profetas. ¿Sabe para qué? Para que la gloria no sea de los profetas, sino del Dios de los profetas. Porque Dios es quien determina, aleluya, Dios es el que da posición, Dios es el que da honra, Dios es el que da alabanza. Ese problema que usted mucha gente hoy día hablando de ellos, exhibiéndose a ellos, pero si Dios no habla de ti, tú no eres nadie. Por más título que tú tengas, por más que Dios te use, si Dios no da referencia de ti, tú no eres absolutamente nada. Inclusive es el Espíritu, dice la Biblia, que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. En pocas palabras, tú puedes decir lo que tú quieras, pero si el Espíritu no da testimonio de ti, aleluya, tú no eres nadie, tú todavía no has conocido a Dios. Entonces tenemos que permitirle a Jesús, que permitirle al Espíritu Santo que hable de nosotros. Pero si el mismo Espíritu de Dios le reveló a Pedro quién era Jesús, quién era, que Él era el Cristo, aleluya, Jesús, aleluya, no simplemente se les reveló a sus discípulos, sino que, aleluya, fue la revelación de Dios que vino a ellos y ellos hablaron y confirmaron quién era Jesús. Y es lo que Dios hace con los hombres de Dios cuando Él los llama. Él siempre va a poner personas que van a hablar acerca de quién tú eres, y quizás tú mismo no te das cuenta todavía quién eres. Quizás, aleluya, todavía tú no conoces a profundidad el propósito de Dios. Y ya